El presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que la muerte de un hombre que vivía y dormía en la calle en Flor de Maronias el pasado fin de semana es una muy triste noticia. Lamentó que en algunas situaciones no se logra ubicar a las personas sin hogar porque se escapan del radar del Estado, pero destacó que estos hechos no se corrigen cambiando a un ministro en relación a los cuestionamientos planteados al titular de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. El mandatario aseguró que está peleando para que la rendición de cuentas no sea de gasto cero y destacó que se está trabajando en la reasignación de rubros presupuestales para atender lo que definió como las 3 prioridades que marca la realidad: infancia, seguridad y situación de calle. Se realizó este mediodía el lanzamiento del Laboratorio de Políticas Públicas en Discapacidad impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que definirá estrategias destinadas a atender desigualdades como el acceso a la educación, la vivienda y la cuota de ingreso al Estado. Y en este marco, el director del Instituto Nacional de Discapacidad, Federico Lezama, dijo a Infocapital que 1 de cada 4 personas con discapacidad en Uruguay no recibe prestación económica alguna por esa condición. La directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, dijo que los problemas de violencia e inseguridad se han limitado a 2 o 3 de las 2.200 escuelas existentes en el país y destacó que en los centros educativos involucrados hay un equipo multidisciplinario trabajando con la comunidad para evitarlos. Una abogada defensora de militares y policías presos por delitos durante el terrorismo de Estado asesora jurídicamente en el despacho del comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, en carácter de reservista incorporada en situación de retiro. Ignacio Randonea, de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, expresó preocupación por esta información y no descartó que la organización pueda pedir la revocación de su designación. El ex jefe del Estado Mayor de la Armada, contraalmirante retirado Gustavo Musso, compareció ayer ante la comisión parlamentaria que investiga el frustrado proceso de adquisición de las patrulleras oceánicas al astillero español Cardama, donde confirmó las objeciones técnicas que había planteado en el proceso de compra. El gobierno lanzó Libertad Segura. Es un programa integral para la reinserción de personas liberadas del sistema penitenciario que tiene como objetivo acompañar a quienes egresen durante los últimos 6 meses de la pena. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sostuvo hoy una reunión clave de evaluación de seguridad en la base militar de Kirja, en Tel Aviv, con el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Defensa Israel, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Infocapital. Ya en el inicio nos convoca nuestra periodista Angie Álvarez desde la Biblioteca Nacional, Día Nacional del Libro, pero también es un día importante para la biblioteca. ¿Cómo estás, Angie? Buen mediodía, compañeros, para ustedes. Estamos en la Biblioteca Nacional porque se anunció en el marco del Día del Libro algunas remodelaciones, reacondicionamiento de este edificio que se llevará adelante en 3 etapas. De este tema vamos a estar hablando ya con el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. Maía, gracias por recibirnos y aguantarnos unos minutos. ¿Cómo va a ser este proceso de reacondicionamiento en la primera etapa? ¿Qué fue lo que se anunció hoy? Bueno, buenos días. Bueno, se hizo un año de un anuncio un tanto disruptivo que se realizó. Primero se hizo un repaso de todo lo que se avanzó en este año de trabajo, donde una serie de salas que no estaban, una sala que no estaba habilitada, horario que era menor, con menor cantidad de funcionarios, eso cambió. Hablamos de lo que fue el proceso de consulta ciudadano para recibir propuestas para hacer el proyecto y bueno, estamos hablando, como bien dice usted en la pregunta, de 3 etapas y ahora con los cuidados patrimoniales que requiere un edificio tan emblemático como este, vamos a iniciar los pasos, bueno, cuanto antes junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con el resto con Presidencia, avanzar en la materia. ¿Cuál es la inversión que se va a realizar en esta obra y cuánto se ejecutará en esta primera etapa? Se piensa ejecutar unos 6 millones de dólares al comienzo en esta etapa y bueno, la idea que el proyecto final alcance hasta 20 millones
digamos, en toda la parte de edilicia. Ese es el objetivo. Había resonado en ese anuncio del año pasado la situación de los depósitos de la Biblioteca Nacional. Hoy se mencionó mucho ese aspecto. ¿Va a haber reformas en torno a eso? Sí, claro, es parte de la intervención para preservar el patrimonio cultural, lo que significa ese acervo para el país, y de ese lugar la ministra de Transporte y Obras Públicas mencionaba, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la temperatura y las condiciones que tiene que darse para que esto, bueno, para que no perder ese valor que realmente en algunos casos estaba en alto riesgo. ¿Cuáles son las condiciones hoy de esos depósitos? Bueno, han mejorado parcialmente porque la inversión que se requiere es muy alta y esta no ha iniciado de fondo. Hoy estamos en los anuncios realizados. Lo que había acá, por ejemplo, era una puerta bloqueada con material, es decir, con revistas, etcétera, y bueno, y en ese sentido eso ha permitido liberar ese lugar, que ese lugar permitió ya habilitar una sala que estaba cerrada, que hayan tenido más de 3.000 niños visitas en el país, del país en la biblioteca, bueno, recuperar funcionamiento en mejores condiciones. Se hizo mucho hincapié también en la articulación con la zona, las instituciones que rodean a la biblioteca, tanto la UDELAR como el IABA. ¿Cómo va a ser allí esa articulación? Hablaban de un trabajo conjunto. Sí, la Universidad de la República, a través de Bellas Artes, el IABA y por supuesto la Intendencia de Montevideo, que es un actor clave porque, por ejemplo, todas las obras o lo que se tiene previsto hacer en torno a la peatonal de la calle Frugoni es en diálogo con esas instituciones, no se puede concebir de otra manera. Bueno, estos son algunos de los adelantos, compañeros, de lo que será la reforma de la Biblioteca Nacional, el reacondicionamiento de este espacio que llevará 3 etapas. Decíamos, en principio se empieza a ejecutar la etapa 1 en 2027 y bueno, tendremos más anuncios en próximas ediciones de qué constan las próximas etapas de reacondicionamiento de esta biblioteca. Muy bien, muchas gracias, Angie. Otros temas: el presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo que la muerte de un hombre que vivía y dormía en la calle en Flor de Maronias el pasado fin de semana es una muy triste noticia y lamentó que en algunas situaciones no se logra ubicar a las personas sin hogar porque se escapan del radar del Estado, pero destacó que estos hechos no se corrigen cambiando a un ministro en relación a los cuestionamientos planteados al titular de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. Es una triste, muy triste noticia, la muerte de este compatriota, tan triste como la vida, como su vida misma. Había emigrado del país, fue deportado por falta de papeles, tuvo algún problema con la justicia menor, no muy grave, por lo que tengo entendido no fue muy grave, problemas de adicción. Por lo tanto, y nuestro radar no lo vio. A eso se refería tanto el director del SINAE como el resto de las autoridades. Son de esas realidades que hablan de mucha soledad. Muerte en soledad es terrible, pero vida también. Y es cierto, es real. Capaz que funciona después que se lo contiene, que se lo lleva, pero el problema es que hay, dicho de una forma un poco que no es lo más correcto, hay algunos que se escapan o que no escapan no porque se vayan, sino porque no los vemos. Bueno, eso es lo que hay que mejorar. Presidente, una consulta respecto a lo que han sido críticas de la oposición a raíz de la persona en situación de calle que falleció y los homicidios. Precisamente Andrés Ojeda planteó que deben haber cambios en los gabinetes. ¿Usted respalda a los ministros del Interior y del MIES? Por supuesto, por supuesto. No, creo que es una deducción un tanto forzada. Decir que si tú cambias a este y a este otro no se muere más nadie. Me parece que... El presidente Yamandú Orsi dijo que está peleando para que la rendición de cuentas no sea de gasto cero y destacó que se está trabajando en la reasignación de rubros presupuestales para atender lo que definió como las tres prioridades que marcan la realidad, que son la infancia, la seguridad y la situación de calle. El presidente Orsi participó este martes en la ceremonia de ascensos de los nuevos contraalmirantes de la Armada. En rueda de prensa destacó que más allá de las restricciones presupuestales, el objetivo es racionalizar los recursos y direccionarlos a los temas prioritarios.
reasignar recursos y buscar rascar algún fondo más, buscar algún recurso más, que en realidad por lo que hablábamos recién, ¿no? Situación en calle. Yo no sé si es solo un tema de plata, yo creo que hay que levantar un poco la cabeza y no es solo un tema de plata. Es hacer mejor las cosas y racionalizar lo que tenemos. Hay 1000 ejemplos. ¿Por dónde se puede afinar la pizza? Bueno, por tener yo creo que más que nada lo que hay que tener es la elasticidad de permitir dentro del propio Estado que lo que no está acá puede venir para acá y tener claro cuáles son las prioridades. Infancia, seguridad y situación en calle, hoy son las prioridades en este momento. ¿La rendición de cuenta va a ser una rendición de cuenta gasto cero? Y estamos peleando para que no sea así. ¿Con quién está peleando? ¿Con el ministro? Entre todos, ahí. Mañana tenemos una reunión importante. Hoy de tarde nos vamos a ver de nuevo. No, la idea es encontrar algunos recursos más, que algo se puede conseguir. ¿Qué pasa con las patrulleras? ¿Al final nos vamos a presentar a la subasta? Sí. ¿Gran Bretaña se va a ir? Ya fueron a Gran Bretaña. Sí, ya fueron y creo que retornaron. Y tendrán algún informe para darnos y a su vez seguimos trabajando con algunos otros gobiernos porque creo que la mejor de las garantías en estos tiempos, cómo viene la cosa, es Estado a Estado. ¿Siguen en el astillero Cardama? Están ahí. Vamos a tener que ver cómo salimos de ahí. ¿Y los materiales? De eso estoy hablando. Sí, pero ¿en qué quedan? ¿Se puede hacer algo con eso? Vamos a tener que tasar, a ver cuánto vale eso y a quién se lo podemos vender. El mandatario dijo que puede haber una oportunidad para evitar un nuevo aumento de combustibles a partir de la provisión de gas natural que está llegando desde Argentina, que ha permitido atender el funcionamiento de la central de ciclo combinado de Puntas del Tigre en San José. El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, dijo que la muerte de un hombre en situación de calle ocurrida el viernes pasado evidencia una falla en la captación que trasciende a su ministerio e involucra a todo el Estado. Se llamaba Walter, falleció en la zona de Flor de Maroñas, ustedes lo informaron en su momento. Es una persona que no tenía contacto con el sistema de protección social desde el año 2021, había estado vinculado entre el 2020 y el 2021 de forma esporádica. Sibila coincidió con el director del Sistema Nacional de Emergencias, Leandro Palomeque, acerca de que hay dificultades en la captación de las personas en situación de calle y defendió la decisión de que ese jerarca se haya encargado de informar el hecho en primera instancia. Y la emergencia en particular, a partir de la estrategia, quedó definido que fuera liderada por la Presidencia de la República a través del SINAE. ¿Eso quiere decir que el Ministerio de Desarrollo Social no se hace cargo? No. Miren ustedes los datos todos los días, ¿no verdad? Estamos atendiendo 3.500 personas por día. De esas 3.500 personas, más de 3.000 son atendidas por el Ministerio de Desarrollo Social y hay alrededor de 400 que son atendidas por el sistema del SINAE. Hay una falla que desde el 2021 no se le llegó a esta persona puntualmente. ¿Dónde se está fallando entonces? ¿Dónde está la autocrítica también del Ministerio en ese sentido? Pasó el 2021, el 2022, el 2023, el 2024, no era ministro yo, ¿no? El 2025 y el 2026. Autocrítica tenemos que hacer todos, como el Estado Nacional, a través de sus distintos estamentos, todos, ¿no verdad? De seguridad, de salud, del Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, no llega hasta el último ciudadano que está en esta situación. El último informe del Sistema Nacional de Emergencias indicó que este domingo 24 de mayo fueron asistidas 3.443 personas en situación de calle, totalizando las 58.750 desde el inicio de la alerta roja. Del total, en Montevideo se realizaron 2.376 asistencias y 1.067 en el interior. En la capital, el polideportivo de la Escuela Nacional de Policía recibió 180 personas, el servicio de transporte del Ejército a 93 personas y el espacio cedido por UTE en la calle Coarem a 167 personas. Unas 1.936 personas recurrieron a los servicios de los refugios del Mides de Montevideo, mientras que 969 personas lo hicieron en el resto del país. Se efectuaron 277 traslados y la policía debió actuar en 7 desacatos. Nos convoca nuevamente Angie Álvarez. ¿Cómo estás, Angie? Adelante. Buen mediodía nuevamente, Rosina. Bueno, estamos junto a Gabriel Calderón, coordinador del proyecto de reacondicionamiento de la Biblioteca Nacional, que nos va a explicar un poquito más esta primera etapa, en qué consta. Calderón, gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias a ustedes, buenos días. Estamos en esta primera etapa haciendo una intervención importante sobre la biblioteca. Hay una parte que es visible, que son las obras, hay una parte
tal vez muy importante para nosotros, que es todo lo invisible, que tiene que ver con un nuevo modelo de pensar la biblioteca que tiene como principales puntos 3 dimensiones. Es la dimensión patrimonial de la biblioteca, es decir, el patrimonio de la Biblioteca Nacional tiene que estar mejor cuidado y tenemos que adquirir más patrimonio, porque eso quiere decir que hay más cosas buenas, valiosas del país para guardar hacia el futuro. La segunda es la dimensión pública, es decir, esta biblioteca tiene que incorporar un concepto o ampliar un concepto que ya preexistía, porque fue fundada así, como biblioteca pública, de servicio público, abierto a la gente. Y entonces tenemos que abrir, hay un desafío del monumento histórico en el que estamos, que es un edificio pensado para separarse de la ciudad, ahora hay que ponerlo en relación, que se vea desde afuera lo que hace la biblioteca y que desde adentro de la biblioteca se vea lo que hace afuera. Eso tiene que ver también con ampliar servicios, no solo se viene a leer a la biblioteca se viene a relacionarse con el conocimiento y ese conocimiento se expresa en diferentes formatos y cuando uno crea, está haciendo algo o está discutiendo con una persona o está simplemente descansando, está relacionándose con el conocimiento. Cuando señalás ampliar servicios, ¿a qué refiere? Y bueno, en este sentido, cuando uno quiere ampliar experiencias, tiene que pensar qué servicios puede ofrecer. Entonces, espacios de trabajo para los estudiantes, estamos rodeados, tenemos Derecho, IABA, Facultad de Artes, INJU, entonces tenemos que darles espacios para que ellos, si tienen que estudiar con materiales nuestros o con materiales de ellos, puedan trabajar acá. Espacios de trabajo colaborativo, laboratorios de creación, espacios de innovación, salas de lectura silenciosa y salas de lectura más ruidosas con la comunidad. También la relación con el libro, tienen que haber libros que se llama de estante abierto, uno debería poder entrar y todo aquello que no necesariamente es, digamos, de patrimonial o cuidadoso, que debe estar en un lugar específico, debería estar a la mano para que yo pueda relacionarme. ¿Requiere transformaciones tecnológicas también la biblioteca? Sí, sin duda, ¿no? Cuando hablamos, uno de los grandes áreas que estamos anunciando hoy es todo el trabajo en digitalización. La digitalización es, digamos, la democratización por excelencia de esos materiales. Entonces, digitalizar los materiales que tenemos, digitalizar no solo libros, ¿no? Sino, por ejemplo, nuestro primer desafío es digitalizar el catálogo, que de acá a un año todos puedan saber qué tenemos en la Biblioteca Nacional y qué no tenemos. Eso hoy por hoy no lo tenemos y es uno de los desafíos. También tiene que ver con que toda la innovación tecnológica que está haciendo el país, la está haciendo con base en un conocimiento que está en la Biblioteca Nacional. Entonces nosotros queremos ponernos en relación con UTEC, con UDELAR, con CEIBAL, con la ANI y decirles, las innovaciones que están haciendo ustedes, nosotros tenemos pensado una estructura para mostrarla. Eso quiere decir reacondicionar estos espacios, que no sean tan solemnes, que sean más comunitarios, abiertos, flexibles. Mencionaste una etapa 2 y 3 más ambiciosa que la número 1. En la primera habrá una inversión de 6 millones. En concreto, en total, serán entre 20 y 30 millones de inversión. Quería saber a qué apunta esa ambición, ¿no? ¿Qué esperan de esa segunda y tercera etapa, a pesar de que no se va a implementar ahora? O sea, la etapa 2 y 3, que tiene que ver con la transformación de todos los depósitos, la biblioteca tiene 16 depósitos y está empezando por 2. En las siguientes etapas tenemos algunos hitos fundamentales. Primero, la diversificación del trabajo en la sala de lectura silenciosa, que es el centro de la biblioteca y que nosotros queremos diversificar en su uso. Lo tercero es la jerarquización de los archivos. En la biblioteca hay archivos muy importantes como el archivo literario, materiales especiales, el centro de documentación musicológica, Lauro Yestarán. Ellos están distribuidos en lugares no ideales dentro del edificio y hay que ponerlos frente al edificio para que se pongan en relación con la ciudadanía. Lo tercero tiene que ver con esto que vos decías, y es cómo volvemos esta biblioteca una casa del conocimiento que esté trabajando sobre el pasado pero proyectándose hacia el futuro. Eso tiene que ver en la obra edilicia, cómo nosotros vamos no solo mirando hacia 18, sino mirando hacia Frugoni, hacia Guayabo, y a la vez que trabajamos con el territorio de 18 de julio, trabajamos mancomunadamente con todo el país, con la red de 110 bibliotecas públicas que hay en todo el territorio, con el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, con las bibliotecas comunitarias. Es decir, es algo que se dice, o que yo puedo tal vez resumir rápidamente, pero es muy trabajoso empezar a hacer buenas inversiones que puedan ser sostenibles en el tiempo. Muchas gracias por estos minutos. Entonces, teníamos algunos detalles más de lo que será el reacondicionamiento de la Biblioteca Nacional y tendremos más novedades entonces más adelante. Muy bien, muchas gracias, Angie. Ahora nos convoca nuestro periodista Josema Caraballo. Está en el Parlamento, está el ministro del Interior, Carlos Negro, en la Comisión de Seguridad Pública y Vivienda. ¿Cómo estás, Josema? Bienvenido. Buen mediodía.
¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía, el saludo para todos. Sí, efectivamente, hace un ratito nada más se ha retirado el ministro del Interior, Carlos Negro, sin hacer declaraciones a la prensa. Fue citado a la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana por un asunto puntual, que era justamente el de recibir información sobre la incautación de precursores químicos que se dieron en Argentina que salieron del territorio uruguayo. A propósito de este tema, el ministro estuvo brindando la información que se tiene de las últimas horas. Se incautó allí un camión con esta mercadería, pero declaró la comisión reservada porque el hecho está en investigación y en curso todavía. Sobre este tema hablamos con el senador del Partido Nacional, Javier García, que se refirió a este asunto, pero también fue consultado el ministro Carlos Negro por la situación de inseguridad y concretamente por homicidios que se dieron en las últimas horas. Son 5, algunos de ellos en el barrio del Cerro. De esos temas hablaba Javier García. El ministro dio una importante información, pero solicitó la reserva en virtud de las investigaciones judiciales en Uruguay y en Argentina y por lo tanto corresponde atenernos a esa reserva. Sí confirmar que es un tema importante, interesante, que habla del episodio concreto, que sé que se está investigando, pero también de lo que hay que pensar para el futuro. Yo particularmente y otros senadores también le planteamos que aunque no estaba en el orden del día la masacre que ha sucedido en estas últimas horas, 5 asesinatos en 24 horas, 3 en el Cerro, 2 en Marconi, sería una irresponsabilidad no preguntar. Preguntamos, el ministro no quiso contestar, dijo que no venía preparado para ello y que está trabajando en la materia. Obviamente nadie puede obligar al ministro que conteste. Nos parece que un episodio como este no se puede naturalizar y tiene que tener alguna información por parte del ministro. En el Senado justamente coincidió que estaba convocado, más sobre todo cuando había sido entre los primeros 3 en el Cerro, donde es el plan Más Barrio tuvo lanzamiento hace pocos días atrás. Bueno, allí estaba entonces la palabra del senador nacionalista Javier García a propósito de estos 2 asuntos. Sobre estos temas también consultamos a legisladores del Frente Amplio. Hablamos con el senador Eduardo Brenta, quien, entre otras cosas, decía y se refería a la situación de reserva, porque todavía está en investigación el tema de los precursores químicos, pero también dijo Brenta que el ministro Carlos Negro se comprometió a volver al Senado para brindar más información a propósito de estos homicidios que se dieron en las últimas horas. Esto decía Brenta. Lo importante es que Uruguay está alerta, que se tomaron las medidas correspondientes, que se coordinó con la policía de la región y que esto va a traer alguna consecuencia que cuando se produzca y cuando pueda ser informada, el ministro obviamente informará al Parlamento respecto a este hecho que indica que estamos atentos a lo que tiene que ver con los temas eventualmente de producción de drogas en la región. Se le consultó al ministro, el ministro manifestó su voluntad de dar la información correspondiente cuando ésta estuviera en sus manos. Estos hechos se produjeron en las últimas 24 o 48 horas. La policía está recolectando la información en coordinación también con la Fiscalía a los efectos de determinar los hechos que se sucedieron en una zona en donde hay una presencia importante policial en el marco del plan Más Barrio y demás, por lo cual en principio el ministro solicitó comparecer en una instancia posterior a los efectos de brindar una información que todavía él no posee en la medida que está actuando la Policía Técnica y otros equipos de la Policía Nacional a los efectos de dilucidar cuáles son los hechos de extrema gravedad, ¿no?, que se produjeron. El ministro calificó esto como una masacre, ¿no? O sea que hay un ojo bien grande puesto en estos hechos porque son claramente hechos muy importantes y trascendentes. Se realizó este mediodía el lanzamiento del Laboratorio de Políticas Públicas en Discapacidades, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que va a estar definiendo además estrategias destinadas a atender desigualdades y en ese sentido las desigualdades como lo que es el acceso a la educación, la vivienda y la cuota de ingreso al Estado. Y en este marco el director del Instituto Nacional de Discapacidad, Federico Lezama, dijo a Infocapital que una de cada 4 personas con discapacidad en Uruguay no recibe prestación económica alguna por esta condición. El laboratorio tiene que ver con un espacio de diseño que está en una órbita supraministerial, donde los distintos actores que van a participar se refieren, en este caso, al OPP, que dispuso de un equipo para trabajar estos temas, y justamente estas preguntas
de qué es lo que pasa, por qué no se cumple, cómo lo podemos lograr resolver los problemas, derribar las barreras que están impidiendo a la gente trabajar, estudiar, subirse a un ómnibus, acceder a otras prestaciones que hay y servicios que tiene nuestra sociedad, y que efectivamente podamos trazar caminos de resolución. Lezama dijo que uno de los problemas crecientes que afronta la población con discapacidad es el acceso a un alojamiento adecuado. Hay una tendencia creciente de institucionalización de personas con discapacidad. Entre otras cosas porque las familias no tienen las condiciones para el cuidado adecuado. ¿Cuánto ha crecido eso? Es un tema que no está cuantificado. El Estado, entre INAU y el Ministerio, está en el entorno de las 1000 personas que tienen alojadas con servicios públicos. No hay una regulación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con alojamientos entre personas entre 18 y 65 personas. Menores de 18 es con INAU, mayores de 65 está la regulación de los establecimientos de larga estadía para personas mayores. Y con respecto al tema de los asistentes personales, la lista de espera hoy de gente que todavía está aguardando que le designen un asistente personal, ¿cuánto? Y se ha aumentado, de esos 6.000 que hablamos, está llegando casi 7.500 personas. La directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Zarzamendi, dijo hoy que los problemas de violencia e inseguridad se han limitado a 2 o 3 de las 2.200 escuelas que hay en todo el país y destacó que en los centros educativos involucrados hay un equipo multidisciplinario trabajando con la comunidad para evitarlos. Las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública participaron esta mañana en el lanzamiento de la 12ª edición de la Biblioteca Solidaria, un programa que apuesta a la formación de escolares en lectura y comprensión lectora. Son, digamos, dispositivos que funcionan en nuestras escuelas públicas, en más de 1000 escuelas públicas en este momento, en donde se entrega un set de libros muy seleccionado y pensado para los niños y las niñas por el equipo de ProLee, y luego se forma un equipo de lectores y lectoras en la escuela que lo conforma la comunidad, madres, abuelas, tías, maestras, vecinos, vecinas, que se acercan con una agenda previa a leer en la escuela, a leer con los niños, con las niñas, a generar ese espacio de encuentro y de lectura que también nos hace. La Biblioteca Solidaria y digamos, momento de lectura colectiva también apunta y nutre este componente de los aprendizajes, que es el de la lengua y que es central para todos los demás, digamos, todas las demás áreas del aprendizaje. Así que en ese sentido es muy bueno, y hay otro aspecto que es central de esta movida, que es esto que yo decía antes, la comunidad y la escuela juntos. Y eso es vital porque las escuelas públicas uruguayas son de todos, son de todas, las construimos en colectivo. Respecto a los episodios de violencia e inseguridad que se han vivido en algunos centros educativos, la directora general de primaria aseguró que se viene trabajando en varias líneas. Desde el área de convivencia se viene trabajando en muchas líneas, en líneas de formación, en colectivos docentes pensándose. Por eso, entre otras cosas, volvimos a dar salas docentes. Este mes es un mes donde hay salas docentes en las escuelas. Es decir, hay una serie de cosas colocadas allí para que las escuelas puedan sostenerse en virtud de las cosas que están pasando y puedan, por otra parte, acompañar a los niños y niñas que sientan que necesitan ese acompañamiento. En las 2.200 escuelas públicas que están hoy abiertas, hay 2 o 3 que están siendo afectadas por esta situación puntual de hoy, pero en el resto la vida continúa y la felicidad de los niños y la alegría por el aprendizaje están colocados allí dentro de esos edificios. El ex jefe del Estado Mayor de la Armada Contraalmirante retirado Gustavo Musso compareció ayer ante la comisión parlamentaria que investiga el frustrado proceso de adquisición de las patrulleras oceánicas del astillero español Cardama, donde confirmó las objeciones técnicas que había planteado en el proceso de compra. Fue contundente en cuanto a las explicaciones que brindó de las razones de su informe del 31 de mayo de 2023, ¿no? Donde dejó claro que la oferta de Cardama era temeraria, tanto por el plazo de entrega que la empresa proponía como por el monto de la oferta. Y en ese sentido se van corroborando elementos que han ido surgiendo a lo largo de estos meses. Por ejemplo, la inexperiencia de Cardama en la fabricación de este tipo de buques, la necesidad de tener buques probados
para Uruguay a la hora de adquirir las patrulleras oceánicas, y ninguno de esos elementos estuvo arriba de la mesa cuando la oferta de Cardama se presentó. También empiezan a surgir otras dudas sobre lo que fue el mejoramiento de la oferta por Cardama, ¿no? Ya veíamos cuando Wilson compareció que hubo una reunión en el Ministerio de Defensa el 13 de junio en la que participaron representantes de la Armada, del Ministerio de Defensa y de la empresa Cardama, y de la cual habrían surgido elementos que permitieron que Cardama mejorara su oferta, pero no hubo reuniones con los otros astilleros. Eso es muy llamativo. El diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli, dijo que sorprende que el informe se filtró a la prensa. Muchas de las evaluaciones que hizo el comandante Musso no van en la lógica de lo que veníamos recibiendo en la comisión, que se decía que no se evaluaban astilleros y que se evaluaban informes técnicos. Por tanto, él hacía evaluaciones que tenían que ver con el astillero y nos sorprendió que dijera que, bueno, fuentes abiertas, la web, uno se informa. Y lo que más nos preocupa es que haya dicho que era falsa la información de la Embajada de España en relación al astillero. Es algo que nos preocupó, que se lo planteamos y que veremos cuáles son las acciones que toma la comisión, porque estamos hablando de dos estados que tienen una enorme relación. Y bueno, y que un jerarca de aquella época manifieste que era falso, que el embajador de España dijera que era un astillero civil, fiable y confiable. Bueno, nos parece que era un elemento a favor que alguien dijera que había un astillero que era confiable. Un gusto saludarles, bienvenidos a esta columna cultural en TV Ciudad. Y comenzamos hablando de la temporada 2026 del Centro Cultural de Música, una institución fundada en 1942 sin fines de lucro y que ya pasó sus 80 temporadas, que incluyen orquestas sinfónicas, de cámara, ensambles instrumentales y vocales y conciertos de solistas consagrados. El Centro Cultural de Música hace desde décadas un caso único en Uruguay. Concentra parte de lo más relevante del circuito clásico internacional en Montevideo. Según la propia institución, se trata de una programación que reúne grandes acontecimientos internacionales y que vuelve a colocar a la ciudad dentro del circuito global de giras de música académica. El programa este año reúne conciertos con figuras y conjuntos de referencia a la música clásica que son parte de la programación de varios de los principales escenarios del género en el mundo y que en 2026 incluye artistas jóvenes de gran destaque, entre ellos mencionar dos: Jakub Józef Orliński, el contratenor que es revelación del mundo de la ópera y que participó de la inauguración nada menos que los Juegos Olímpicos de París en 2024. Una calidad vocal sorprendente y gran carisma. Y también la violinista española María Dueñas, que ganó casi todos los concursos de violín que se les ocurra y es de los pocos músicos españoles en grabar para el prestigioso sello de música clásica Deutsche Grammophon. Los otros fueron nada menos que Montserrat Caballé y Plácido Domingo. El Centro Cultural de Música se maneja en formato de abonos que incluyen acceso a todos los conciertos de la temporada a precios muy menores a los que se pagan en otros países por recitales de este nivel de músicos y reconocimiento internacional. Alberto Reyes es consejero general del Centro Cultural de Música, nos habla de la relevancia del trabajo de esta institución. Es la misión y el propósito del Centro Cultural de Música dar a conocer en Uruguay a los artistas de mayor alcance internacional, de mayor fama internacional y también no solamente la fama, el destaque artístico que presentan aquí. Se hace con un enorme sacrificio, a veces con colaboración del resto del Cono Sur. Por ejemplo, los músicos que presenta el Centro Cultural muchas veces vienen al Colón en Buenos Aires o al Mozarteum, la serie muy importante de conciertos internacionales de Buenos Aires, o a San Pablo o a Río de Janeiro. Entonces se arma una temporada de estrellas, realmente de estrellas. Todas tocan en los más grandes escenarios internacionales, sin excepción. Y es una manera de ofrecerle al público uruguayo la más alta calidad. Es decir, durante una noche, 8 veces por año, 8 veces por temporada, participamos de lo que participa el resto de lo que participan el resto de los melómanos en todo el mundo. Tenemos ese privilegio, que además es un doble privilegio, cuádruple privilegio, porque los precios
los precios que se paga por un abono del Centro Cultural son, comparados con lo que se pagaría en Carnegie Hall, eso, un cuarto, un quinto de los precios que se paga allá por una buena butaca en la platea, por ejemplo. Entonces, para mí es algo que para el melómano, para el interesado en la música clásica acá, es totalmente imperdible. Reggie también nos habló de este primer concierto de la temporada 2026 del Centro Cultural de Música, el de la Orquesta de los Campos Elíseos, prestigiosa agrupación francesa que llega con un repertorio clásico, pero con algunas características diferentes a la mayoría de las orquestas, ya que tocan instrumentos antiguos o réplicas de ellos, lo que hace que su sonido sea muy particular. El primer concierto del Centro Cultural de Música es el sábado en el Auditorio del Sodre. Pero lo que destaca al concierto en sí es la propia orquesta. La orquesta del Teatro de Campos Elíseos es una orquesta armada sobre un concepto histórico del sonido de la música, porque emplea instrumentos antiguos, ya sea instrumentos antiguos reparados o réplicas de instrumentos antiguos. Tienen ciertas características que hacen que el sonido sea muy especial. Por ejemplo, la afinación de las cuerdas se hace un poco más baja que en las orquestas con instrumentos modernos, porque las cuerdas son de tripa. Las tripas no aguantan tanto la tensión de la afinación. Entonces, todo eso hacía que esa música se oyera originalmente casi un semitono más bajo que lo que estamos acostumbrados de oírla ahora. También hay elementos interpretativos que vamos a oír acá, que no se oyen tanto en las orquestas modernas. Por ejemplo, los tempi, la velocidad de los movimientos, es un poquito más animada que en las orquestas modernas. Esa era la costumbre en esa época, nos ha llegado a través de los distintos relatos de historiadores, de musicólogos, de músicos, y vemos cómo se ha enlentecido un poco la ejecución o la interpretación musical. No estoy hablando de nada exagerado, ¿no? Pero la gente va a oír que hay un poco más de vivacidad, que hay un poco más de espíritu de danza, con ciertos acentos en la música, al que no estamos acostumbrados a oír. Y cambiamos de tema, pero seguimos con la música de por medio, porque la relación entre Uruguay y Japón ha tomado una mayor intensidad en el último año. Muestra de ello es la visita en enero pasado de Ori Ibao, ministro de Asuntos Exteriores de Japón, que incluyó una invitación para que el presidente Yamandu Orsi visite ese país, lo que en Presidencia y Cancillería vienen pensando en concretar este año o a comienzos de 2027. A esto se suma el interés mostrado por Uruguay de un mayor relacionamiento con los países de Asia-Pacífico, de lo que Japón es una de las principales referencias, sumándose a acuerdos internacionales que incluyen esa región. Este momento, si bien no tiene hasta ahora un reflejo importante en la relación comercial, sí se ha dado en la cultura. Y vamos a hablar de dos ejemplos de ello. Por un lado, la condecoración que Japón entregará al artista uruguayo Hugo Fatoruso, uno de los más destacados músicos del país, que tiene una extensa relación con Japón, país al que ha visitado y realizado giras durante décadas, manteniendo contacto además con varios colegas de ese país. La condecoración es de tal importancia que fue analizada previamente por el Parlamento japonés y aprobada por su emperador, Naruhito. Por otro lado, está el concierto que se realizará y que brinda la posibilidad de escuchar a dos concertistas de lujo de origen japonés. Estamos hablando del violinista Akiko Sujuanai y el pianista Ryo Yanagatani. El próximo 1 de junio en el Teatro Solís. Ambos han tocado en varios de los más reconocidos teatros del mundo y junto a prestigiosas orquestas. De esto nos habla Nagiya Takahashi, quien es la agregada cultural de la Embajada de Japón en Uruguay, quien destaca el buen estado de las relaciones y algunas similitudes poco conocidas, como que en Uruguay exista la cultura del candombe vinculada a los tambores y en Japón la de el wadaiko, también conocido como taiko, tambores tradicionales con unos 1300 años de historia. Con esto nos despedimos de esta columna hasta la próxima semana. Las organizadoras están en Buenos Aires y que son Nikkeis, que son descendientes de los japoneses, ¿no?
Y ellos tienen objetivo de llevar los artistas japoneses a los países donde existen la comunidad japonesa. Y bueno, justo para este concierto viene Akiko Suwanai, es una violinista muy conocida, reconocida en Japón, y junto con un pianista que se llama Ryohama Yanagitani. Y también es japonés. Hugo-san es un amante de cultura japonesa y más de 20 años está realizando las giras en Japón todos los años. Y es como embajador ¿no? de aspecto cultural, y por eso queríamos reconocer sus esfuerzos para fortalecer nuestras relaciones bilaterales. Hugo-san, nosotros recomendamos, y es una condecoración de muy alto nivel, así que tienen que pasar el Parlamento de Japón y al final tiene que aprobar el emperador, Su Majestad Emperador Naruhito. La organización Global Sumudland denunció la pérdida de contacto con el uruguayo Matías Álvarez Rodríguez. Él formaba parte de un convoy para acercar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza por vía terrestre. Matías Álvarez Rodríguez, de 29 años, viajaba junto a 500 activistas en un convoy terrestre integrado por 20 ómnibus, 10 ambulancias y 50 camiones. La caravana, que partió de Argelia el 15 de mayo, arribó en los últimos días a la ciudad libia de Sirte, en la costa mediterránea del país. Allí, la organización alertó por la desaparición de 10 de sus participantes, incluido el uruguayo, junto con ciudadanos de otras partes del mundo. La cuenta de Instagram de la organización Maghreb Sumud publicó un video pregrabado en el que Álvarez habla a la cámara. Si están viendo este video, significa que he sido detenido o secuestrado mientras participaba en la caravana humanitaria terrestre internacional. En caso de que se pierda el contrato conmigo, sea arrestado o sufra algún daño, hago un llamado a todas las personas libres del mundo, a mi gobierno y a las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación para que actúen urgentemente, revelen nuestro paradero y presionen para alargar nuestra liberación y garantizar nuestra protección. En sus redes sociales, otros integrantes de la misión señalaron a las autoridades libias por la detención. Al ingresar al país, el Poder Ejecutivo había advertido a los miembros del convoy que no permitirían su paso a través del territorio. Según comentaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo a Infocapital, la situación no es nada sencilla, por lo que se están movilizando los equipos diplomáticos en varios países. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sostuvo hoy una reunión clave de evaluación de seguridad en la base militar de Kirya, en Tel Aviv, con el ministro de Defensa Israel Katz y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir. El encuentro se produjo tras los ataques con drones explosivos lanzados por Hezbollah, ante lo cual Netanyahu ordenó a la FDI intensificar las operaciones contra el grupo en el Líbano. Según informó la oficina del primer ministro, durante el encuentro se analizaron los acontecimientos en los distintos frentes de combate y la situación de seguridad regional en medio del incremento de las tensiones con el grupo terrorista Hezbollah en la frontera norte. La reunión se produjo luego de que Netanyahu abandonara anticipadamente su testimonio en el juicio por corrupción que enfrenta, alegando obligaciones diplomáticas, y apenas un día después de ordenar a las fuerzas de defensa de Israel intensificar las operaciones contra Hezbollah. En los últimos días, Israel amplió sus ataques contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano y en el valle de la Bekaa, mientras el grupo respaldado por Irán continuó lanzando drones y ataques contra posiciones israelíes cerca de la frontera. Netanyahu afirmó recientemente que Israel intensificará los golpes contra Hezbollah y aseguró que el objetivo es aplastar a la organización terrorista en medio de una frágil tregua que sigue registrando incidentes casi diarios. Por su parte, Zamir sostuvo durante una evaluación militar reciente que las fuerzas de defensa de Israel están preparadas para ampliar las operaciones en el frente norte y continuar actuando hasta que la amenaza sea retirada de la frontera.
Volvemos al plano local y les contamos que una abogada defensora de militares y policías presos por delitos durante el terrorismo de Estado asesora actualmente jurídicamente en el despacho del comandante en jefe del ejército Mario Stevenazzi en carácter de reservista incorporada en situación de retiro. Se trata de la abogada Graciela Lourdes Figueredo Vázquez, quien prestó servicios en el Comando General del Ejército hasta su pase a situación de retiro obligatorio por edad, dispuesto por resolución en febrero de 2025. La abogada defiende a varios militares y policías presos en la cárcel de Domingo Arena, acusados de delitos de lesa humanidad. De hecho, ha presentado varios recursos representando al equipo de abogados del Centro Militar. Señaló en varias ocasiones que la justicia uruguaya condena sin prueba a militares que actuaron en la dictadura. Incluso esto fue presentado en un foro en Bruselas, organizado por eurodiputados de ultraderecha. Se está procesando sin prueba. Y no es que digamos se está procesando sin prueba suficiente. Directamente no existe prueba. No hay una prueba concreta que diga este señor, que fue militar en aquella época, que estuvo en determinado lugar, cometió determinado hecho, no hay prueba para ello. La única prueba que para nosotros no puede considerarse prueba es los dichos del denunciante. En el año 2013, la abogada presentó un recurso apelando a la inconstitucionalidad de la ley 18.331 y la prescripción del asesinato de la militante comunista Norma Cedrés, ocurrido en 1978. Fue desestimado. Por otra parte, en 2016, la doctora Graciela Figueredo tuvo un pedido de sanción por parte de Fiscalía por el uso abusivo de los mecanismos procesales con el fin de demorar juicios. Figueredo tuvo entre sus actuaciones la de cuestionar la autopsia por el asesinato de Aldo Perrini, donde se acusó al general Pedro Barneix. El Centro Militar escribió una carta en su momento brindando su apoyo a Figueredo, asegurando que todos los uruguayos que no mantuvieran afinidad conceptual con la forma de pensar del doctor Díaz, entonces fiscal de corte, estaremos en serios problemas y la justicia también. Actualmente, Graciela Lourdes Figueredo Vázquez se encuentra asesorando al comandante en jefe del ejército, Mario Stevenazzi, tras una resolución del 11 de septiembre de 2025 firmada por la ministra de Defensa, Sandra Lasso. En la misma se designa en el Comando General del Ejército, en carácter de reservista incorporada a la suboficial mayor en situación de retiro, Graciela Lourdes Figueredo Vázquez, con derecho a percibir el sueldo militar correspondiente a su grado y que será atendido con cargo a rentas generales. Ignacio Randonea, integrante de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, mostró preocupación tras enterarse de que esta abogada, Graciela Figueredo, defensora de militares y policías presos por delitos de terrorismo de Estado, asesora al comandante en jefe del ejército, Mario Stevenazzi, y no descartó que la organización pueda pedir la revocación de su designación. ¿Se ve qué? El asesoramiento corre, porque como han negado siempre la existencia de los desaparecidos, bueno, la verdad que no me extraña. El otro día yo escuchaba, ¿no?, y me causó mucho dolor las expresiones de la ministra de Defensa, cuando dice, bueno, son traidores a la patria los que guardan la información y no la proporcionan. Está bien. Ahora, que diga que las instituciones cambiaron, las Fuerzas Armadas, ¿en qué cambiaron? Si siguen pensando que está bien que nuestros familiares estén desaparecidos, si siguen pensando que está bien ocultar la información y la siguen ocultando. Entonces es con preocupación que vemos estos reacomodos, ¿no? Que tenés una abogada que defendió a los militares, y vaya cómo lo defendió, porque reivindico el derecho de cualquier militar, de cualquier criminal, a que tenga un abogado defensor, pero que defiendan negando los hechos ya es, ¿no? Y que ahora esté asesorando al comandante en jefe del ejército, que también niega, que también oculta la información. Ahora conocemos la cotización de las principales monedas en la apertura del mercado local.
El dólar cotizó al alza 38,90 a la compra, 41,10 a la venta. El peso argentino se mantiene igual, 0,02 a la compra, 0,20 a la venta. El real también está igual, 7,15 a la compra, 8,85 a la venta. Bajó el euro, 44,14 a la compra, 49,16 a la venta y la unidad indexada está ubicada en 6,5515. Nos vamos, volvemos en la edición central a las 18:55. Que pasen ustedes muy bien.